Reddit pregunta: ¿qué es lo más aterrador que has experimentado estando solo en casa? Estaba comiendo un filete y, en las prisas, se me alojó un trozo grande en el esófago. Eso ya da bastante miedo cuando estás cenando rodeado de gente, pero cuando eres la única persona en la casa es tremendamente aterrador. Después de algunos intentos fallidos de toser, recurrí a meter los dedos allí y lograr sacarlo. A esto le siguieron entre 5 y 10 minutos de contemplar este trozo de carne masticado sobre la alfombra, reflexionando sobre la vida. Luego volví a los videojuegos. Cuando era de noche siempre oía a mi madre toser abajo. Un fin de semana mis padres y mi hermano se fueron de viaje juntos y yo estaba sola en casa, y escuché la tos, entonces no fue mi mamá. En un día libre en la escuela vi a mi vecino cavando en su patio trasero. Estaba intentando enterrar la casa de muñecas de su hija, que había fallecido. Realmente espeluznante. La esposa le gritaba que entrara y él seguía repitiendo: tiene que irse, tiene que irse. Una noche, cuando estaba en la universidad, caminaba a casa desde un bar y escuché lo que parecía un grito femenino espeluznante. Estaba absolutamente petrificado, eché un vistazo rápido para ver si podía ver fácilmente lo que estaba pasando, pero cuando no pude ver a nadie, corrí a casa. Solo unos meses después vi un video en línea y me di cuenta de lo que era un zorro. Sus gritos son espantosos. Hace unos años estaba solo en casa durante una tormenta eléctrica. Entré al baño a hacer del 2 y en el momento exacto que estaba pujando estornudé y se fue la luz. La casa estaba completamente a oscuras y literalmente pensé que había hecho tanta fuerza hasta quedar ciego. No podía ver mis manos, así que en pánico grité: esto no puede ser cierto. Tenía pánico al sentir que el papel higiénico se limpiaba y tiraba. Después de completar la tarea, simplemente me senté en el inodoro tratando de descubrir cómo decirles a todos los que conozco que literalmente me quedé a ciegas al estornudar mientras hacía del 2. Después de aproximadamente 2 minutos de completa oscuridad, temor y pánico, un rayo cayó afuera e iluminó mi pasillo. El mejor maldito sentimiento de todos. Encendí 2 velas largas para crear ambiente mientras tocaba la guitarra a altas horas de la noche. Estaba mirando en la otra dirección por la ventana mientras jugaba y poco después me di la vuelta y volví hacia las velas y descubrí que una de ellas había desaparecido por completo. El soporte todavía estaba allí, pero no había cera derretida, solo un candelabro totalmente limpio y el otro todavía estaba encendido y no era más bajo que cuando los encendí. Eran casi las 3 de la mañana y estaba tan aterrorizado que me subí a mi auto, salí y conduje hasta la casa de mi papá. Hace un par de años, me desperté a las 3 de la mañana y vi a alguien pasar por la puerta de mi habitación. Llamé cuando recién me desperté, sin pensar en la confusión, pensando que tal vez mi novio había venido mientras dormía, pero no obtuve respuesta, así que deduje que era él. Me levanté de la cama, olvidándome estúpidamente de llevar mi teléfono o cualquier tipo de elemento defensivo y fui a la habitación del frente donde estaba la luz encendida para encontrarme con un tipo al azar mirando una de las paredes. Le pregunté quién era, y no obtuve respuesta. En ese momento ya me había despertado lo suficiente como para darme cuenta de que realmente podía estar en problemas. Así que volví corriendo a la habitación, agarré mi teléfono y salí corriendo para hablar por teléfono con la policía, que apareció a los pocos minutos. Resulta que el tipo tenía una enfermedad mental y hasta el día de hoy ni yo ni la policía sabemos cómo entró. Me desperté en medio de la noche porque algo tiraba de mi edredón a los pies de mi cama. Miro hacia los pies de mi cama y veo esta figura de sombra gigante tratando de trepar a mi cama. Entré en pánico pensando que estaba a punto de ser secuestrado. Encendí la luz y encontré a mi perro de 8 kilos tratando de arrastrar mi osito de peluche de 2 metros a mi cama. Fue aterrador en ese momento, ahora lo encuentro hilarante. En la universidad, mi novio con quien vivía había salido con amigos por una noche. Empecé a sentir un hormigueo en la mano que no desaparecía. Luego el hormigueo se extendió por mi brazo hasta todo el lado derecho de mi cuerpo. Llamé a mi mamá porque me estaba asustando y comencé a arrastrar las palabras y a olvidar palabras, las tenía en la punta de la lengua, pero no podía recordar la palabra específica. Ambas reconocemos esto como un síntoma de accidente cerebrovascular y llamo al 911. Lo siguiente que supe fue que había bomberos, paramédicos y policías en mi casa, así como mi tía y mi novio a quienes mi mamá había llamado. Resultó que era una migraña atípica y estaba bien, pero pensar que estaba sufriendo un derrame cerebral mientras estaba sola en casa era aterrador. Todavía me pongo nerviosa cuando estoy sola en casa o conduciendo sola, aunque varios médicos han dicho que es algo extraño que probablemente nunca volverá a suceder.
Yo tenía unos 21 o 22 años y vivía sola en ese momento, y dejé la ventana abierta en una noche agradable. Estaba lo suficientemente cerca del suelo como para que pudieras entrar si realmente lo intentabas, pero la ventana no era fácil de quitar y yo vivía en un vecindario bastante seguro, así que ni siquiera lo pensé dos veces. Me desperté en medio de la noche porque olí humo, extendí la mano para encender la lámpara y mi mano golpeó lo que obviamente era una persona. Mi cerebro se despertó por completo en ese momento y me di cuenta de que había un hombre sin camisa en mi habitación, con un cigarrillo y mirándome. Recuerdo haberle gritado que saliera, y debí haberlo asustado tanto como él me asustó a mí, porque saltó por mi ventana y se fue. La cerré de golpe y moví una estantería frente a ella, y cuando salí a la mañana siguiente a la luz del día encontré un desastre para entrar. No dormí el resto de la noche y desde entonces no he dormido con una ventana más que rota. También me niego rotundamente a vivir en la planta baja de un edificio. No sé si planeaba robarme o hacerme daño, o ambas cosas, pero fue absolutamente aterrador y me hace preguntarme cuántas veces pasó y no desperté. Cuando era joven, volvía a casa de una fiesta en mitad de la noche, cuando mi padre estaba fuera de la ciudad. Empecé a hacer una quesadilla de medianoche cuando escuché a alguien toser en el sótano. Grité y salí corriendo, y la persona salió corriendo por el patio trasero. Era la hija de la exnovia de mi papá, robó la llave de nuestra casa y vino a robarnos. Un par de años después la arrestaron haciéndole esto a su propia hermana. Cuando tenía 14 años, una noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba sola en casa y me paré en la cocina preparando un poco de cereal. Afuera está oscuro y de repente se oye un sonido más fuerte. Una mujer pasada de copas literalmente lanzó un martillo a través de la ventana de mi cocina. Había mucho ruido y había cristales por todas partes. La seguí por la calle mientras llamé a la policía. Bastante extraño. He sido muy afortunado según estos comentarios, pero una noche estaba solo en casa mientras mi esposa y mi hijo visitaban a mi suegra. Regresé a nuestra habitación y vi a alguien hurgando en la habitación de mi hijo con el monitor de video para bebés. Inmediatamente agarré mi arma y grité al otro lado de la casa: «Estoy armado, salgan despacio», una y otra vez mientras lentamente regresaba a su habitación. Llegué, encendí la luz y, nada. Busqué por toda la casa lleno de adrenalina. Finalmente, satisfecho de estar solo, regresé a mi habitación y el tipo estaba de regreso en la habitación. Miré más de cerca y me da vergüenza decir que me estaba mirando a mí mismo. La cámara es una transmisión en vivo en nuestro wifi y estaba con un gran retraso. Nunca supe que hiciera eso y no lo ha hecho desde entonces. Estaba durmiendo solo en casa. Cuando me di vuelta en la cama, casualmente abrí un poco los ojos mientras me giraba y se cerraron nuevamente con la misma rapidez. En esa fracción de segundo, podría haber jurado que había visto a un hombre parado al pie de mi cama. Me quedé quieto, despierto con los ojos cerrados, tratando de no actuar como si estuviera despierto y tratando de escuchar cualquier sonido en la habitación de alguien respirando o moviéndose. No pude oír nada. Estaba demasiado asustado para abrir los ojos y mirar. Me consolé pensando que no había manera de que alguien hubiera entrado sin que yo oyera romperse una ventana y me volviera a quedar dormido. Cuando me levanté por la mañana, la puerta principal estaba abierta. No se llevaron nada y no dejaron señales de estar allí, aunque todavía era muy espeluznante. Alguien inspeccionó mi apartamento, subió las escaleras y comenzó a golpear la puerta exigiendo que la abriera y hablara con ella. Esta chica no me quiso dar un nombre ni lo que quería. Finalmente amenazó con llamar a la policía y fue entonces cuando bajó corriendo las escaleras. Una vez estaba viendo una película de arañas cuando tenía 13 años en Halloween. Me fui a la cama, me puse un poco nervioso por la película y decidí simplemente sacudir la colcha. Encontré una sólida araña lobo de 6 centímetros sobre mi almohada. Esa noche dormí en la bañera. No sé por qué eso se sintió seguro, pero así fue. Mi mamá y yo vimos a alguien o algo mirándonos dormir. Tenía unos 5 o 6 años y mi mamá me estaba poniendo a dormir. Me quedé dormido y cuando me desperté en medio de la noche vi una figura oscura como un hombre parado frente a la ventana. Desperté a mi mamá casi a punto de llorar y esperaba que fuera solo un árbol o algo así porque estábamos en el segundo piso de la casa. Pero cuando despertó también vio lo que pasó y me dijo que me quedara quieto y no me moviera. Rápidamente corrió a la sala de estar porque teníamos invitados y todos todavía estaban despiertos. Ella les contó a todos lo sucedido y durante 3 horas todos salieron y buscaron por la casa. Lo que no le dije fue que cuando salió la ventana empezó a vibrar como si alguien intentara abrirla. Tenía miedo y nunca dormí solo en esa habitación hasta los 8 años.
Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.